A partir de este domingo vamos a tener una o dos conferencias que hemos denominado el lado oscuro del dinero. Es un tema polémico el que vamos a introducir en este ciclo, que hemos tratado de documentar de la mejor manera posible. Estoy creando una página web especial para este tema, dada su importancia, que espero esté disponible para el próximo domingo, del cual van a poder bajar mucha información en forma totalmente gratuita y que les va a ayudar a tener a aquellas personas que tengan interés en estos temas una mejor formación en lo personal y una óptica diferente de todo este tema de por qué estamos los gobiernos endeudados, las ciudades endeudadas, las familias endeudadas. Porque el mundo que tiene cada vez más y más tecnología, en lugar de avanzar en la libertad financiera de las personas, en lugar de repartir la riqueza de un modo cada vez más justo y beneficioso para los hombres, crea cada vez más y más diferencias y cada vez más y más opresión desde el punto de vista financiero. Y bueno, entremos en el tema. La inspiración de esta primera charla está aquí en esta frase de Philip Benson, un presidente de la Asociación de los Banqueros Americanos, que habló hace, unos cuantos años, allá por junio del 1939, y decía que no hay manera más directa de capturar el control de una nación que a través de su sistema de crédito, de su dinero. Bueno, no sé si estás de acuerdo con esto, pero va a ser parte de nuestros objetivos de la noche de hoy profundizar en este tipo de afirmaciones para cumplir algunos objetivos básicos. Es muy importante que organicemos las actividades en función de objetivos y te va a ayudar a la comprensión de lo que aquí queremos plantear en esta noche. Saber que uno de mis objetivos es que tengas conceptos básicos sobre el dinero. Yo no sé qué importancia tiene el dinero para ti. Ayer estaba con una persona y me dice, yo no soy materialista. Y yo le dije, deberías escuchar el ciclo Los 4 poderes de la espiritualidad para el éxito, porque ninguna persona puede decir o declararse que no es materialista. No puedes no ser materialista. Como hay otras personas que dicen, yo soy una persona espiritual. Tú eres una combinación de espíritu y materia y no puedes salir de esa doble dimensión. Por lo tanto, eres una persona que sabe utilizar su espiritualidad y entonces de pronto no sabe usar su materialidad, o sabe usar su materialidad pero no sabe usar su espiritualidad. Lo ideal es un equilibrio. Y no importa tu situación, no importa cómo te definas, seguramente que el dinero ocupa una parte sustancial en tu vida. Y si no, fíjate cómo organizas tu vida en función del dinero. Cómo desde joven has tenido que tomar decisiones basadas en el trabajo, en la generación de ingresos, que no podrías tener una familia si no tuvieses dinero. Y si bien estas cosas son obvias, lo que no es obvio es que no sepamos sobre el dinero. ¿Cómo es posible que a los niños, yo pienso en los jóvenes que están acá, en la escuela no te enseñan sobre el dinero, ni en el liceo tampoco? Y no te enseñan a sabiendas para que seas un ignorante profunda y puedas servir al sistema y no tengas la menor idea de cómo hacer para administrar un bien. Nuestra ignorancia profunda del tema hace que pasamos por la vida con enormes dificultades financieras simplemente porque no sabemos qué es el dinero, no sabemos cómo nació el dinero. Estás tan acostumbrado a tener billetes y monedas en tu mano que quizás creas que siempre hubo dinero, pues no ha sido así. Y te vamos a ayudar a que entiendas qué es el interés, para que entiendas que en estos dos conceptos, hay una suerte de raíz de todas las dificultades que experimentamos. Me interesa que sepas qué son y cómo operan verdaderamente los bancos, no lo que te muestran por allí en los medios de difusión, que son medios de distracción más que de difusión como aquí veremos, sino que realmente entiendas cuál es su gran negocio, que los bancos prestan 9 veces el dinero que reciben por lo menos y que los bancos imprimen dinero y verás qué sorpresa te llevarás para muchos de ustedes que desconocen estos temas. Quisiera que entiendas por qué nunca se podrán pagar todas las deudas, cómo se endeudaron los gobiernos, y cómo es que los bancos finalmente terminan quedándose con todo. Y es importante que entiendas esto porque verás cuál es mi objetivo central en la diapositiva siguiente. Quisiera que comprendas que el dinero es un instrumento de dominación. Y como tal está pensado también para dominar tu vida, como la mía y la de nuestras familias, y de nuestras ciudades y gobiernos y sociedades, porque para eso existe el dinero, para eso se usa. Podría haberse usado con otros fines, pero para eso se usa. Y vas a conocer aquí lo que es la Reserva Federal como el gran instrumento de dominación y cómo es que se ejerce el verdadero control sobre los gobiernos y las naciones. Porque finalmente tengo este gran objetivo, que sepas cómo enfrentar los tiempos que vienen. Quizás tú creas que hay dificultades, no tienes ni idea de cómo van a ser las cosas en el futuro. Y no es para alarmarte,
sino por el contrario, porque el hombre de fe todo lo puede, porque todo lo cree, porque se te bastaría acercarte a todo lo que te he enseñado y has aprendido y hemos aprendido juntos en estos últimos años para pensar de un modo correcto, apoyarte en el creador de la riqueza y de la abundancia para no tener temor. Pero sí es necesario saber qué hacer de aquí en adelante. ¿Qué hacer cuando no exista el dinero? ¿Cuáles son las acciones posibles para enfrentar los tiempos por venir? Y son objetivos ambiciosos, por cierto que sí. He tratado de plantearte esto. Cuando esté la web disponible tendrás allí un ebook con todo este material y tendrás allí la fuente de estas informaciones. Te voy a contar la historia de la creación del dinero y del interés a partir de conceptos muy sencillos que fácilmente vas a comprender. Y comencemos entonces en qué había antes del dinero. Porque quizás no te des cuenta que alguna vez no hubo dinero. Pues sí, una vez no había dinero. Y antes de dinero entonces existía el trueque. Es decir, que por generaciones la gente utilizó el sistema del trueque. Un hombre mantenía a su propia familia, proporcionándole todas sus necesidades, o bien se especializaba en un comercio particular. Los bienes que excedían su propia producción, entonces los intercambiaba por los excedentes de otros, y para eso había un lugar de intercambio, que era el mercado. Es decir, que imagínate una situación, vete un tiempo, unos siglos atrás, no muchos, y llega un momento en el cual la sociedad estaba organizada de modo tal de que las personas producían para sí mismos, para su familia, con capacidades o tecnologías de producción desarrolladas hasta ese momento, y que sus excedentes debían intercambiarlos. Pero en aquel momento no había billetes, no habían monedas, y entonces el instrumento era el trueque. Y allí el mercado, como un lugar físico donde la gente se reunía para intercambiar cosas, un mercado similar al que puedes encontrar en tu ciudad, que de pronto lo puedes visualizar yendo a un mercado agrícola o un mercado de ciertos productos. Imagínate que eso después se extendió a toda la sociedad a través de diferentes mecanismos. Y entonces un día de mercado era siempre en aquellos tiempos ruidoso y polvoriento, pero sin embargo la gente disfrutaba porque era un lugar de encuentro social, un encuentro de estar con sus amigos, con sus conocidos, de extender relaciones, se disfrutaba del compañerismo, solía ser un lugar feliz. Pero llegó un momento en el que los avances tecnológicos, en el que las posibilidades de trueque fueron creciendo, había demasiada gente y demasiada discusión. Y llegó un punto en el que no había tiempo para charlar y entonces apareció la necesidad de un sistema mejor. Porque entre otras cosas había un tema central, cómo darle valor a cada uno de los bienes. En esa etapa el gobierno tenía una función muy precisa. El gobierno, en esas circunstancias, donde la gente se organizaba en base a una producción familiar y personal para intercambiar excedentes con otras personas que tuvieran otro tipo de excedentes en el mercado. El gobierno entonces era creado como un instrumento de la comunidad, donde el gobierno no era algo que gobernara a las personas como lo concebimos hoy, había sido formado para cerciorarse nada más de que las libertades y los derechos de cada persona fueran protegidos, y que no se forzara a ningún hombre a hacer alguna cosa contra su voluntad por ningún otro hombre o por cualquier otro grupo de hombres. Ese era el único propósito del gobierno, y cada gobernador era apoyado voluntariamente por la comunidad local que lo eligió. Tenía claramente definidas sus funciones, estaba al servicio de la comunidad y había sido creado estrictamente con ese propósito. Pero claro, las cosas fueron cambiando y como yo te explicaba, el primer cambio comenzó en el momento en que fue necesario arreglar el funcionamiento de ese trueque que había llegado a crecer enormemente, y entonces allí apareció una solución. Y la solución fue justamente el dinero. Y el dinero aparece porque en determinado momento el mercado era un problema que no se podía solucionar. ¿Cuánto valía un cuchillo? 1 o 2 cestas de maíz. ¿Valía una vaca más que un carro, etcétera? Bueno, a ninguno se le ocurría un sistema mejor que el que planteó algún orfebre en el comienzo allí de los tiempos del dinero, y se le ocurrió una solución que pareció absolutamente extraordinaria y que lo era en sí misma, y él dijo: tengo la solución a nuestros problemas del trueque e invito a todos a una reunión pública mañana. Yo quiero que te visualices en este momento en esa situación, que tú te encontrabas cada vez con más dificultades para cambiar tus productos, tus excedentes, que eso no se necesitaban en el plano familiar, para cambiarlos por otros. Porque la producción había crecido, porque la cantidad de personas habían crecido y porque ya se necesitaba instrumentos matemáticos
que permitieran la correcta valoración o por lo menos el equilibrio de intereses entre unidades productivas tan opuestas y tan diferentes. ¿Qué ocurrió en ese momento? Bueno, había que establecer un sistema y a este orfebre se le ocurrió lo siguiente. Bueno, yo uso oro, decía él, lo uso en ornamentos y en joyerías, es un metal excelente, no se deslustra ni se enmohece y durará muchos años. Lo que voy a hacer es fundir un poquito de mi oro en monedas y llamaremos a cada moneda $1. Imagínate la historia que comenzó de ese modo. Él explicó cómo trabajarían los valores y que ese dinero, entre comillas, sería un medio de pago inteligente para el intercambio, un sistema mucho mejor que el trueque. ¿Por qué? Porque se podía entonces valorizar las cosas y decir, bueno, esto vale una moneda, aquello vale 2, y entonces de ese modo fácilmente podríamos intercambiar nuestros productos y facilitar así el trueque. En estos términos la solución parecía no solamente inteligente, sino sencilla, pero claro, inmediatamente a algunos se le ocurrió preguntar, especialmente los gobernadores, porque recuerda que los gobernadores tenían como función solamente evitar que hubiese abuso sobre las otras personas, y alguno preguntó, bueno, pero algunas personas podrían encontrar oro y hacer las monedas para sí mismos. Eso, dijo, sería de lo más injusto. Pero claro, el orfebre tenía preparada una respuesta. Dijo, hagamos lo siguiente, solamente las monedas aprobadas por el gobierno pueden ser utilizadas, solamente, y estas tendrán una marca especial estampada en ellas, de modo de evitar esa posible duplicación de las monedas. Y así entonces fue que nació el dinero. Pero sucedió un segundo problema, ¿cómo repartir las monedas a fabricarse? Porque era un momento en el cual comenzaba la acuñación de las monedas y la instrumentación del dinero. Entonces, bueno, comenzaron inmediatamente las discusiones, yo merezco más porque mi producto tiene un mayor valor, y bueno, pero sin mi producto no pueden funcionar, y es absolutamente necesario, y comenzó una discusión respecto al derecho que cada uno tenía de repartir las monedas. Entonces, en función de eso, él dijo, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo repartimos las monedas? Bueno, de una manera muy sencilla. Dado que ninguno de ustedes puede llegar a un acuerdo, entonces yo sugiero que cada uno obtenga la cantidad que requiera de mí, en función de lo que cree que son sus derechos y sus posibilidades. No habrá límite, a excepción de su capacidad de devolverlas. Cuanto más dinero cada uno obtiene, más debe devolver al final del año, y se tomó ese periodo de tiempo como una cantidad razonable para comenzar la asignación y la distribución de esa primera acuñación de monedas, de esa primera disponibilidad de recursos. Pero claro, allí empezó un tema central, y era cuánto devolveríamos a fin del periodo, porque hubo una pregunta obvia que inmediatamente se le preguntó al orfebre. ¿Qué pago recibiría el orfebre por una idea tan extraordinaria? Imagínate en esa situación, tú acostumbrado al trueque y que de un día para otro te dieran la solución a tus problemas, que a partir de ahora ya no irías al mercado a discutir cuánto valía tu cuchillo en relación a los huevos que podrían haber allí transándose en el mercado, sino que estaría todo equilibrado en base a las monedas y cada uno habría pedido una cantidad inicial de monedas razonable para sus necesidades y que podría volver a pedir al orfebre. Pero claro, ¿por qué el orfebre haría ese trabajo? ¿Cuál sería su motivación para dar ese excelente servicio a la comunidad? Y allí nació el interés, porque dijo él, estoy proporcionando un servicio, es decir, la fuente del dinero. Eso me da el derecho al pago por mi trabajo. Entonces hagamos lo siguiente, digamos que por cada 100 monedas que ustedes reciben, me devuelven 105 en cada año, y esos 5 serán mi pago, y llamaré a este pago el interés. Es decir, que ustedes me deberán los 100, pero a cambio de seguir disponiendo de esa moneda, si es que no las devuelven, tendrán que pagarme 5, porque ese será el pago por mi negocio. A todo el mundo le pareció razonable. Pareció entonces que era una oportunidad extraordinaria de organizar la sociedad. Por supuesto que comenzó inmediatamente un proceso de fijación de precios. Y comenzó todo un proceso de creación y de formación de los precios, donde supuestamente el mercado era el que asignaba en una situación de pureza los derechos relativos de cada uno de los productos a ser valorados. Encontraron así que el dinero era maravilloso, y pronto se valoró todo en monedas de oro, o vamos a llamarle dólares de oro.